Hola, soy Pablo de Check the Gate y hoy vamos a seguir hablando un poquito de ópticas, acerca de un tema que puede ser bastante subjetivo, que es la elección de lentes y qué aspectos considerar para elegir uno u otro. A grandes rasgos podemos decir que hay lentes que se caracterizan por ser más clínicos de cierta manera y por otra parte lentes que tienen más carácter o lentes que tienen un look más cinematográfico. Para esto vamos a revisar punto por punto cuáles son las características que tiene un lente y cuáles de estas pueden variar, por ejemplo controlando la apertura, la definición de un lente, la aberración cromática, el bokeh que tiene, como otras que no se pueden controlar, por ejemplo el focus breathing o la respiración del lente y la distorsión de barril. Si bien la aberración cromática como también el bokeh, que es el desenfoque, lo podemos manejar, también es muy característico de cada lente cómo lo presentan. Y para demostrar estas diferencias, hoy iremos a Congo Films, donde nos van a prestar algunos equipos y algunos instrumentos para medir la diferencia entre tres lentes y cómo reaccionan con estas características. Uno es un lente kit de Sony, básico, que lo vamos a usar en su distancia focal de 35 mm. El otro lente es un SLR Magic 35 mm Cine con montura E para Sony. Y el último es un ARRI Ultra Prime 32 mm 1.9. Estamos comparando lentes muy baratos, muy económicos, como el lente kit de Sony, con lentes de alta gama como es el ARRI. La finalidad de este video no es comparar qué lente es mejor que el otro, sino que conocer bien los parámetros estéticos y técnicos a la hora de escoger un lente, ya sea para arrendar o para comprar. Y también recordar que la elección de un lente es totalmente subjetiva y se adecúa a cada proyecto o a cada intención de este proyecto. Y sin darnos más vueltas, vamos a revisar las características de estos lentes. Definición o nitidez. Para medir la definición de un lente, por ejemplo este ARRI Ultra Prime 1.9, no solo nos vamos a fijar en que esté a foco, porque como podemos ver aquí en el centro del lente está aceptablemente a foco, pero hacia los costados va perdiendo definición. Y esto se puede corregir cerrando el diafragma, por ende vamos a encontrar una mayor definición. Vemos que el lente, tanto en el centro como en los costados, tiene cierta definición. ¿Y qué pasa cuando vamos cerrando el diafragma? Vemos que recupera la nitidez. Por ejemplo acá en el lente SLR Magic vemos lo mismo, al centro y al costado en 1.4, en 1.8, 2, 2.8, F4, etc. Y el lente Sony, al comenzar en un diafragma 4, vemos bastante nitidez en el centro y a los costados, pero vemos que hacia el final va perdiendo. Por ejemplo aquí 5.6 y aquí en 8, vemos que en el diafragma 8 pierde nitidez. Esto sucede por el sweet spot. El sweet spot o el punto exacto es la apertura de un lente en la que nos muestra la mayor nitidez al enfocar. Por ejemplo, un lente cuando está en su máxima apertura, aunque nosotros pongamos a foco el objeto, no va a llegar a tener una total definición. Pero si vamos cerrando el diafragma un par de pasos, vamos a notar de que va tomando más nitidez. Y cuando pasamos ese punto exacto de enfoque y seguimos cerrando el diafragma, vamos a perder la nitidez que estaba en ese punto exacto. Cada lente es distinto y no todos tienen el sweet spot o el punto exacto de enfoque en el mismo diafragma. Suele aparecer cuando el diafragma se cierra 2 o 3 puntos desde su apertura máxima. Pero siempre será recomendable conocer nuestros lentes y hacer la prueba y a ir cerrando punto por punto hasta encontrar la mayor definición. Por ejemplo aquí en el lente SLR Magic a 1.4 podemos ver de que Vegeta está a foco, pero no está nítido. Y si vamos cerrando el diafragma, vamos a encontrar que en cierto punto va a tener mayor nitidez que los previos. Nosotros encontramos que el sweet spot es el F4. Aberración cromática. La aberración cromática es otro de los defectos que puede presentar un lente, y el tratamiento que tenga en los cristales puede definir si un lente está mejor tratado o peor tratado. Podemos ver aquí que aparecen ciertos halos de color rojo y cian o magenta y verde que nos indicarán de que el lente está sufriendo una aberración cromática cuando está a foco o fuera de foco. Esta aberración cromática también se puede corregir cerrando el diafragma, viendo cómo poco a poco desaparece. En el lente SLR Magic podemos ver de que tiene un enfoque mucho más blando, tiene casi como un efecto mist, que es como un difusor. Y vemos que además presenta serios problemas de aberración cromática. Podemos ver ese tono verde, ese tono magenta, tanto en el centro como en los costados. Lo que intentaremos hacer es reducir eso cerrando el diafragma y vemos cómo gradualmente empieza a aparecer mayor definición y menor aberración cromática. Y el lente Sony vamos a realizar la misma prueba, viendo de que es un lente que ya controla mucho mejor la aberración cromática, pero aún más la puede mejorar si vamos cerrando el diafragma. Distorsión de barril.
La distorsión de barril es el efecto que se provoca hacia los costados de un lente, sobre todo los más angulares, donde las líneas rectas no son rectas, sino que curvas. Esto no se puede corregir, pero si cropeamos la imagen en postproducción o en la cámara, podremos ver de que esas líneas desaparecen, ya que estamos fijando más nuestra mirada en el centro del lente y no hacia los costados donde sucede esto. En el lente SLR Magic, por ejemplo, podemos ver de que la distorsión de barril es mucho más pronunciada, que también se puede corregir cropeando la imagen hacia el interior. Y vemos que el lente Sony es el que tiene el mejor control en cuanto a la distorsión de barril. Aquí podemos ver una comparación de los tres lentes y la distorsión que provocan hacia un costado. Y podemos ver que tanto el lente Sony como Arri controlan mucho mejor esta distorsión. Viñeta. La viñeta es un efecto donde se oscurecen los costados del lente. Por ejemplo, aquí para exagerarlo, vamos a hacer esta corrección de color. Por ejemplo, antes y después, para que se note mucho más el efecto de la viñeta. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos cerrando el diafragma? Esta desaparece. Por ejemplo, aquí en T8, sin la corrección de color, podemos ver de que la imagen es casi plana. Aquí está la comparación entre 1.9 y 8. Y aquí, por ejemplo, notamos que el SLR Magic tiene una viñeta mucho más pronunciada, comparada con Arri a 1.9. Pero esta viñeta también irá desapareciendo mediante vayamos cerrando el diafragma. Llegando a 8, donde casi no existe la viñeta. Aquí está sin corrección de color. Aquí está en 1.4, aquí está en 8. Vemos que se redujo bastante. Y el lente Sony vemos que no sufre de tanta viñeta, pero sí más que Arri. Y vemos que esta también va desapareciendo cuando vamos cerrando el diafragma. Y aquí está sin la corrección de color. En esta imagen podemos ver la diferencia entre las tres viñetas con su apertura máxima, que es donde más deberían tener viñeta. Y vemos que Arri se destaca por controlar la viñeta. Respiración del lente o focus breathing. El focus breathing es esta especie de efecto óptico en el que cuando hacemos un paneo de foco, pareciera que estuviéramos haciendo un zoom in o un zoom out en la imagen, pero nosotros no hemos cambiado la distancia focal. Esta es una característica de cada lente y no se puede cambiar por la apertura del diafragma, por ejemplo, pero sí se puede reducir o notar mucho menos si cropeamos la imagen. Aquí está el mismo lente con la misma secuencia y vemos que nosotros al no ver los bordes del cuadro, o al no ver los bordes del lente, nos evitamos ese efecto que quede tan pronunciado. Existe, pero un poco menos. Aquí, por ejemplo, vemos el SLR Magic cropeado. Vemos que aún así presenta más focus breathing que el lente Arri. Y finalmente está el lente Sony, que a simple vista podemos notar de que controla mucho mejor que Arri y que SLR Magic el focus breathing. Acá lo vemos cropeado y vemos que la imagen, aunque hagamos un foco rápido hacia adelante o hacia atrás, la imagen no sufre de tanta respiración. El bokeh del lente es una de las características que más se enfocan los fotógrafos o los cineastas, y es en cómo nos presentan las zonas desenfocadas. Por ejemplo, este lente Arri vemos que tiene un bokeh más bien ovalado, que al irse cerrando el diafragma, vemos cómo se vuelve una figura más geométrica, pero más circular, por así decir, hasta llegar a un diafragma 11, por ejemplo, en el que es completamente circular. Aquí vemos la diferencia entre la figura ovalada y el bokeh de un diafragma cerrado. El SLR Magic Cine vemos que presenta un bokeh bastante similar al de Arri, y esto nos da una estética vintage, que es estas figuras ovaladas. Y vemos cómo, en este caso, a diferencia de Arri, al ir cerrando el diafragma, vemos que el bokeh nunca es geométrico, sino que más bien circular. Y esto puede ser, por ejemplo, por la cantidad de hojas que tenga el diafragma. Y finalmente vemos en el lente Sony que el bokeh es más bien irregular. No es un círculo ni una figura geométrica. Este lente se podría decir que no destaca por su bokeh, pero sí es un lente que destaca en otras cosas. Igualmente vamos viendo, al cerrar el diafragma, vemos como estos círculos se empiezan a encoger y a tomar una forma mucho más definida. El flare o el destello. Esta es una característica que tampoco podemos cambiar de nuestros lentes, es parte de su construcción. Y las partes de un flare son, por ejemplo, la forma que él tiene, en este caso es como una estrella, y el efecto fantasma, que es un reflejo de la luz a través de los cristales al interior del lente. Y vemos que cada lente tiene su sello particular. Y también podemos ver que existe el velo del flare, que es este velo que empieza a aparecer cuando una luz empieza a llegar desde un costado del lente. En el caso del SLR Magic podemos ver de que la forma del flare en sí es distinta, como también su efecto fantasma. Y este lente sufre de mayor velo frontal, a diferencia del Arri Ultra Prime.
Y esto quiere decir que mientras nosotros tengamos el flare en cámara, el rebote de la luz al interior del lente va a generar esta imagen un poco más velada. Aquí vemos cómo llega la luz por un costado y cómo genera este efecto en casi toda la imagen. Y finalmente vemos el lente Sony, que tiene otra figura en su flare y al parecer nos muestra muy poco efecto fantasma. De hecho, casi ni se ve. Ahí hay uno y aquí hay otro. Pero podemos ver de que se compara un poco más con el lente Arri en cuanto al control del velo, a diferencia del SLR Magic, que es el que tiene más velo en el flare. Y vemos que el Sony, nuevamente, si lo sometemos a la luz de costado, no va a velar tanto la imagen, o sea que tiene un mejor control de la óptica en cuanto al rebote de la luz. Y finalmente, color. En este video no vamos a abordar la diferencia de los colores de los lentes, ya que vamos a dedicar un video específicamente a la diferencia entre lentes y cámaras y cómo poder calibrar eso. Como pudimos ver, hay muchos factores que inciden en el rendimiento de un lente, pero que no lo hacen mejor o peor que otros, sino que hacen que tengan una estética diferente que puede servir para un proyecto u otro. Por ejemplo, el focus breathing o la respiración del lente puede afectarnos en un proyecto que tengamos planeado hacer muchos paneos de foco, ya que la imagen va a ser como un zoom in y un zoom out que puede molestar. Y en otros proyectos puede que no afecte el focus breathing o la respiración del foco, pero sí nos dé más carácter o menos carácter la forma que tenga el bokeh de nuestro lente. Lo más importante es conocer nuestros equipos y poder traducir una idea a una imagen. El mejor consejo puede ser salir a filmar, no solo hacer pruebas, sino que salir a filmar, conocer nuestros equipos y entender de que lo técnico está al servicio de lo creativo. El conocimiento que podamos tener de nuestros lentes o de nuestras cámaras siempre tiene que ir en pos de la idea que tenga el realizador. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y que te haya dado la información necesaria para conocer más de óptica. Y así, a la hora de armar tu maleta de lentes, puedas decidir y elegir qué aspectos estéticos quieres tener y cuáles no. Si tienes cualquier duda acerca de este tema o de otros que puedan ir apareciendo, házmela saber en los comentarios o envíame un mensaje.